Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Los saludo a Jorge Ugarte, más conocido como el profe. Hoy vamos a hablar de por qué Perú llegó quebrado a la Guerra del Pacífico. Es algo que se cuenta en los colegios del Perú. Posiblemente muchos chilenos que ven este canal no saben que en los colegios peruanos nos cuentan que uno de los grandes motivos de por qué Perú perdió la guerra con Chile fue porque llegamos quebrados. ¿Por qué llegamos quebrados? Se habla de una corrupción, pero luego se enfoca todo el resentimiento hacia el enemigo que en ese momento era el ejército chileno y el gobierno de Chile. Sin embargo, los responsables en realidad de que Perú llegara quebrada como país, como nación, a la guerra del Pacífico, fueron los políticos peruanos nacionales, no los políticos chilenos. Y te voy a contar un poquito dónde radica esta quiebra económica. En 1840, el Perú descubre el guano en las islas de Chincha. El guano es excremento de ave. En el Pacífico Sur, de la costa peruana principalmente, abunda la anchoveta, que es un manjar para las aves guaneras. Han venido a cazar durante miles de años la anchoveta en el mar, en la costa peruana, y luego han ido a las islas de Chincha a depositar su excremento. Cerros de 30 metros se encontraron en la década de 1840 en las islas de Chincha. El gobierno peruano no contrató personal estatal para explotar el recurso y con barcos venderlo a las primeras potencias del mundo. No, lo que hizo el gobierno peruano fue entregar concesiones. En la actualidad, el artículo 66 de la Constitución peruana, no la de esa época de la década de 1840, porque en esa había la Constitución de 1839, pero siempre se le ha dado al Estado, como en la actualidad, el derecho soberano de la administración de los recursos. Esto nace incluso con la llegada de los españoles. Los españoles tenían que, de los recursos que se encontraban en esta zona, no en la península, sino en esta zona conquistada por los españoles, entregarle un porcentaje de la explotación al rey de cualquier recurso. Eso se conoce como regalía. Cuando se logró la independencia del Perú en 1821, esa tradición monárquica continuó en la tradición ahora republicana. Ahora ya no era un Estado monárquico, un rey, el que reclamaba los derechos del subsuelo. Ahora eran políticos, presidentes, congresistas, diputados, los que reclamaban los derechos de los recursos que se encontraban en el subsuelo o de cualquier otro recurso natural. En ese caso era el guano, es un recurso natural, el excremento de las aves. Pues bien, el gobierno peruano tenía el poder sobre ese recurso y decidió no contratar empresarios, o perdón, no contratar empleados para explotar el recurso porque era muy trabajoso y prefirieron los militares que nos gobernaron durante todo este tiempo que sean empresas privadas las que lo exploten. Sin embargo, no hubo competencia en esa explotación. El Estado peruano entregó un monopolio a los ingleses de la casa Gibbs a inicios de la década de 1840. Es decir, apenas teníamos el guano, se le entregó el monopolio, no había otra empresa permitida que pudiera competir vendiendo el recurso en Inglaterra y ellos, que era la primera potencia del mundo en ese momento, los mismos ingleses eran los que se podían vender el recurso. Una actitud bastante peculiar del gobierno peruano, entregar monopolios, en este caso a los ingleses. Militares empezaron a llegar al poder, se peleaban por estar en el poder porque necesitaban de los recursos guaneros para hacerse multimillonarios, para enriquecer sus arcas económicas privadas y no los bolsillos de la gente. Durante la época del guano, para contarles un poquito, se logró, por ejemplo, construir colegios, algunos ferrocarriles, se compraron buques de guerra. Ramón Castilla es el gran presidente de la época guanera, fue el presidente que creó el presupuesto público y que acrecentó el tamaño del Estado, aumentó personal burocrático. Como había plata, no había problema. Entonces contratamos, es más, vamos a abolir la esclavitud y vamos a pagarle 300 pesos a cada amo, a cada esclavista por cada negro que vamos a liberar. Y eso acrecentó un gasto público que venía del guano. Pero hubo un problema. Al contratar gran cantidad de personal estatal, creyendo que el guano nos iba a durar toda la vida, 30 años después no había guano, no había salitre. ¿Y cuál era el problema?
teníamos un personal estatal gigantesco y no teníamos plata para pagarlo. Gran problema de Ramón Castilla, lo que poco se habla de este caudillo peruano, muy importante en la historia, crucial en la historia peruana, pero un estatista de aquellos. Pues bien, se le entrega el monopolio a los ingleses empiezan a explotar el recurso y le empiezan a prestar dinero a los políticos militares que empezaban a gobernar. ¿Por qué le prestaban dinero? Porque estaban en guerra civil. Había una anarquía política militar y necesitaban armamento y para eso la plata era necesaria y se adelantaba pagos y todo lo demás. Para la década ya más tranquila de 1860 se decide entregar otra vez, se le quita el monopolio a los ingleses y esta vez se le da a un grupo de consignatarios nacionales peruanos, porque queríamos poner énfasis como gobierno a apoyar el empresariado peruano. ¿Cuántas veces he escuchado en el Perú? Apoyemos a los empresarios peruanos, démosle a ellos, no le demos a los extranjeros, no permitamos que el extranjero, en vez de dejar que el mercado compita, el gobierno peruano prefirió quitárselo a los ingleses, el monopolio, y entregárselo a un grupo de empresarios peruanos conocidos como consignatarios. Los consignatarios también explotaron monopólicamente el recurso y le prestaban grandes cantidades de dinero a los políticos de turno. Esto que ocasionó una enorme deuda con los consignatarios, una enorme deuda pasada con los ingleses, una deuda gigantesca, es una deuda que arrastramos incluso desde la independencia. Le pudimos pagar a Chile lo que nos había prestado o los gastos de casi 4 millones de pesos por la independencia con la plata del guano. Se hizo mucho con la plata del guano, pero luego se prestaron dineros. ¿Para qué? Para construir muchas cosas que van a ser deficientes. Para 1868, el presidente era José Palti Montero. Curioso, militar también. Este militar enfrenta un problema enorme. Dice, bueno, el monopolio de los ingleses ha generado un gasto público, tenemos una deuda con ellos. El monopolio ahora con los peruanos ha generado con los consignatarios otra deuda gigante. Le debemos a todo el mundo. Una deuda gigante. ¿Cómo la vamos a pagar? Le recomendaron la colaboración profesional de un político bastante polémico en la historia del Perú que se llama Nicolás de Piero. Le dijeron, presidente, tenemos a un ministro que lo podemos recomendar para que sea ministro de Hacienda, es un político muy inteligente, él tiene un plan para solucionar el problema que tenemos con los consignatarios, que eran como 200, y con los ingleses. Bueno, bien, tráelo. Viene Nicolás de Piérola y lo nombran ministro de Hacienda. ¿Cuál era el plan de Nicolás de Piérola? Era seguir con los monopolios. Ya no monopolio inglés, ya no monopolio peruano, sino el monopolio francés. Dijo, vendamos la deuda a una sola empresa. Esta empresa que se disponga a pagarle a los consignatarios y a los ingleses, le deberíamos solamente a ellos, a esa empresa le daremos el monopolio del guano. ¿Y quiénes fueron? Las familias Dreyfus. Y se firma en 1869 lo que se conoce como el contrato Dreyfus. Dreyfus le paga la deuda completa a los consignatarios y también a los ingleses. Perú solamente le debía a los Dreyfus. A cambio de ello, Dreyfus tenía el monopolio de la explotación guanera. El Perú, creyendo que había solucionado los problemas, el Estado le pide más préstamos a Dreyfus. Grandes cantidades de dinero. ¿Para qué? Para construir ferrocarriles. Ferrocarriles que hoy están oxidados por todo el Perú y que poco o nada sirven para unir verdaderamente a la población. Estos ferrocarriles fueron en total, los más importantes, fueron 9. Desde 1868 hasta 1872 se construyeron 9 ferrocarriles. 6 de esos ferrocarriles los construyó Henry May o Enrique May. ¿Quién era este tipo? Era un ingeniero norteamericano estafador que había sido expulsado de los Estados Unidos, o mejor dicho, que había huido de los Estados Unidos, había ido a Chile, había construido un gran tren, un ferrocarril desde Santiago hasta Valparaíso, había ganado gran fortuna, construyó una casa, la rifó y luego la volvió a vender o la volvió a comprar porque había ganado la rifa, y el tipo vino al Perú y se hizo muy famoso, muy conocido y ganó 6 licitaciones para construir 6 ferrocarriles. Lo curioso del asunto era que el tipo ganaba la licitación por 20 millones de soles, pero al finiquitar la obra costaba 120.
se multiplicaba por 6 el valor inicial de la obra. Es como si yo te dijera, señor, voy a construir su casa, me va a costar construirla, no lo sé, 20.000 soles, y al final cuesta 120.000 soles. O es como si tú sacaras un préstamo para poner un negocio y el negocio te termina siendo demasiado caro y los ingresos no permiten pagar la deuda con la que colocaste el negocio. ¿De dónde sacaba el Estado peruano la plata, los millones para construir los ferrocarriles? Lo sacaba de Dreyfus. Dreyfus le daba dinero al Estado para construir ferrocarriles y le decía, si no me pagas, tu guano está hipotecado. Yo me quedo con tu guano. Al final, esos ferrocarriles costaron mucho dinero y las ganancias no fueron suficientes para pagar la deuda con Dreyfus y terminamos siendo en bancarrota embargados por Dreyfus, por los franceses. Henry May o Enrique May, cuando muere antes de la Guerra del Pacífico, deja un libro rojo, que era su agenda, que era su diario. Su médico de cabecera publica el libro con el contenido de esa agenda y lo llama Perú, pero no le pone tilde. En ese libro se encontraban los nombres de todos los funcionarios públicos a los que Henry May o Enrique May sobornó para ganar la licitación. ¿Esto te recuerda algo? Sí, sí. Obviamente, Odebrecht del siglo XIX. Esa política de pagar una coima para ganar una licitación y luego el corrupto puede manipular el Estado para acrecentar el valor de la obra inicial es muy antigua, al menos en el Perú. Esto fue lo que ocurrió. Perú, en 1872, el primer presidente civil, Manuel Pardo, se declara en bancarrota. Teníamos plata. Él era uno de los consignatarios, uno de los empresarios guaneros peruanos, Manuel Pardo. Llega al poder, primer presidente civil, y asume la responsabilidad de que Perú está quebrado. En su mensaje a la Nación de 1872, declara al Perú en bancarrota. No teníamos plata. El guano estaba hipotecado con los Dreyfus, no había forma de poder reclamarles nada. El Perú se quedaba sin dinero. Por culpa de Ramón Castilla teníamos un estado elefantiásico que necesitábamos pagar salarios. Por culpa de ese tipo que creía que el guano era eterno, mira lo que termina pasando. Cabezón, desconcertado, Manuel Pardo comete un gran error, poner sus ojos en el salitre. Creyó que con el salitre se podía resolver los problemas económicos del Perú. Algunos han tachado a Manuel Pardo de derecha. Manuel Pardo era un mercantilista, era un tipo, y los mercantilistas existen desde hace mucho tiempo. El mismo Adam Smith, en su libro La riqueza de las naciones, en 1776, critica a los mercantilistas, a los empresarios prebendarios. Y el señor, estamos hablando de 1872, que existían los mercantilistas. Y ese tipo usaba el poder político para beneficio propio. Entonces Manuel Pardo, que era un mercantilista, decide firmar un tratado secreto con Bolivia el 6 de febrero de 1873, porque Bolivia tenía en su costa un recurso que nos importaba, que era el salitre, el oro blanco, el que reemplazará al guano. El salitre son costras que se crean sobre la superficie terrestre y que el nitrato, al convertirlo en nitrato eso de potasio, te sirve para la pólvora y era muy elemental para todas las guerras en ese momento. Además, también sirve para otras cosas más. Entonces, ese nitrato se encontraba en Bolivia, en ese pedacito de Bolivia, Antofagasta, y se encontraba en todo Tarapacá. El Perú usaba el puerto de Pisagua y de Iquique para exportar un recurso que estaba en manos privadas, no le pertenecía al Estado, estaba en las haciendas de personas privadas. Pero el gobierno peruano dijo, mira, ¿sabes qué? Hay un problema acá, voy a firmar un tratado secreto con Bolivia porque yo quiero manejar monopólicamente el salitre. Si yo le pongo un precio al salitre en Tarapacá, dice el gobierno peruano, Bolivia pone otro ahí, porque el salitre de Bolivia lo explotan los chilenos por el tratado entre Chile y Bolivia de 1866 y luego hará lo propio en 1874 con el nuevo tratado entre Bolivia y Chile. Entonces Perú necesitaba sacar a Chile porque era un estorbo para poder monopolizar el salitre de Bolivia y el salitre de Perú y por eso firman un tratado secreto. Ese tratado iba a servir, según Manuel Pardo, evidentemente en su lógica para monopolizar el salitre, el precio.
no le salió bien la jugada. Ese tratado no impidió, aunque lo decía uno de los artículos, que Bolivia firmara un tratado limítrofe con Chile cuando el tratado con nosotros se lo impedía. Pero bueno, es otra historia. El hecho es que en 1875 el Perú estatiza, el gobierno de Manuel Pardo estatiza el salitre de Tarapacá. Y empieza la época de la gran caída económica del Perú. No funcionó el guano, no nos funcionó el salitre, el Perú estaba quebrado. En situaciones como las que le narro, el Perú llega a una guerra evidentemente en malas condiciones, no por culpa de Chile, no por culpa de nadie más que de los políticos peruanos. Los políticos peruanos nos llevaron a una guerra en estas condiciones. Ellos monopolizaron el guano, ellos quisieron monopolizar el salitre, ellos fueron los corruptos delincuentes que se enriquecieron del guano cuando estuvieron en el poder. Ellos fueron los que hicieron guerras civiles para manejar las arcas públicas. Ellos fueron los que contrataron un gran número de personal. Ellos fueron los que destruyeron absolutamente la economía de nuestro país. Y después, en los libros de historia, dicen que el enemigo es el chileno, cuando el verdadero enemigo del Perú es y ha sido siempre el político peruano. Si te gustó este video, compártelo. Hemos regresado a los videos de historia y nos vamos a quedar solamente con los videos de historia. Para ti y para todos aquellos que nos quieran ver en este canal, nuevamente regresa a hacer un contenido única y exclusivamente de historia. Si te gustó, ya sabes, comenta y no te olvides escribirme siempre a mi número de WhatsApp para conversar un poquito, 982-324-572. Nos vemos.